Bienvenidos. En este video les voy a explicar un poco sobre el contenido error e incerteza en las medidas. Para empezar, les explicaré sobre la media aritmética. La media aritmética se utiliza cuando tengo bastantes medidas o bastantes valores y quiero conocer en sí el promedio. En este caso, si yo tengo, por ejemplo, 6 medidas, voy a escribir cada medida, medida 1 más medida 2 más medida 3 más medida 4 más medida 5 más medida 6, por ejemplo. Y lo que voy a hacer es realizar la sumatoria y dividirlo entre la cantidad de medidas que tengo. En este caso tengo 6 medidas. Así que esa sería la media aritmética. Para conocer la desviación media, voy a utilizar el valor absoluto, voy a utilizar cada una de las medidas y utilizar el valor de la media aritmética. Acá si tengo, por ejemplo, las mismas 6 medidas, voy a poner el valor absoluto que se representa con líneas así. Escribo la medida 1 menos la media aritmética más el valor absoluto de la medida 2 menos la media aritmética más la medida 3 menos la media aritmética. Y así voy a seguir con las demás medidas. Acá sería la medida 4 menos más la medida 5 y más la medida 6 menos la media aritmética. En este caso voy a dividirlo siempre entre la cantidad de medidas que tengo, que serían 6. Aquí, utilizando estos dos valores, la medida quedaría expresada como media aritmética más menos la desviación media. Ahora explicaré un poco sobre el error absoluto. En el caso del error absoluto, dice que es el valor absoluto de la diferencia entre el valor que se toma como referencia y el valor medido. Quiere decir que al expresar esta letra en forma de ecuación quedaría el valor absoluto, tengo acá el valor obtenido, menos el valor que tengo como referencia. Así quedaría representado. Si lo simplifico un poco más, tendría el valor obtenido, que sería la media aritmética, menos un valor de referencia, que puede ser, por ejemplo, la medida 1. ¿Cómo quedaría expresada la medida en este caso? En este caso, la medida quedaría expresada como media aritmética más menos error absoluto. Ahora, el error relativo dice que es el cociente entre el error absoluto y el valor que se toma como referencia, multiplicado por 100, es decir, se expresa en porcentaje. Quiere decir que acá tengo el cociente entre el error absoluto, acá sería valor absoluto, error absoluto entre valor de referencia por 100. En este caso se utiliza el valor absoluto para poder convertir cualquier número de negativo a positivo. Quiere decir que tanto acá como en este punto, si a mí me da como resultado de la resta un número negativo, yo lo voy a escribir positivo. Para eso se escribe
el valor absoluto. Y esta sería la ecuación para el error relativo. Si yo recuerdo la ecuación del error absoluto, que sería este, valor obtenido menos valor de referencia, lo puedo expresar de una forma más expandida. Aquí sería valor obtenido menos el valor de referencia sobre el valor de referencia. Aquí tengo dos ecuaciones diferentes en el sentido que a veces puedo utilizar esta o esta, depende de los datos que me den. Aquí siempre sería multiplicada por 100. Es decir, según esta ecuación, quedaría representado como el valor absoluto de la media aritmética menos un valor, por ejemplo x1, que sería esta ecuación. Y acá el valor de referencia, que sería x1, lo pongo acá, igual multiplicado por 100. Y si tomo en cuenta solo esta ecuación, acá tendría error absoluto y el valor de referencia, que sería x1 por 100. Estas ecuaciones me van a servir para poder resolver diferentes ejercicios. Hay que tener claro que siempre vamos a utilizar estas medidas. Siempre hay medidas utilizando el error absoluto y media aritmética y desviación media. Esta no se plantea así porque se expresa en porcentajes. Así que eso sería todo.